Existen tres figuras en la Biblia que, de manera extraordinaria, nunca experimentaron la muerte. La primera de ellas es el profeta Elías. Durante uno de los periodos más sombríos de la historia de Israel, Dios llamó a Elías para desempeñar un papel crucial. En aquella época, el rey Acab reinaba, y aunque su gobierno es extensamente descrito en las Escrituras, no posee un libro propio. Elías se hizo célebre por su enfrentamiento con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. A diferencia de otros líderes y figuras políticas de su tiempo, Elías no tenía conexiones con el poder político ni con la familia real. Poseía el valor para proclamar la verdad a los poderosos sin sucumbir a la corrupción. Elías representaba un reino totalmente distinto, con metas diferentes. A pesar de haber alcanzado un éxito notable en su vida y ser considerado un héroe, estaba a punto de superar todas estas hazañas. Elías estaba a punto de evitar la muerte, lo que lo colocaba en una categoría excepcional. Aunque no se detalla el momento ni el modo en que esto sucedió, se deduce claramente del contexto que Dios le reveló a Elías la inminencia de su partida. Esta información también fue compartida con los hijos de los profetas y con Eliseo, amigo cercano de Elías y su sucesor designado divinamente. Antes de su partida, Elías preguntó a Eliseo si había algo que pudiera hacer por él. Mientras caminaban y conversaban, un carro de fuego con caballos de fuego apareció repentinamente y los separó, y Elías ascendió al cielo en un torbellino, en una escena de indescriptible magnificencia. Caminaban juntos, sin que Elías estuviera predicando o profetizando en ese momento, simplemente era una caminata y conversación entre dos amigos íntimos, un instante verdaderamente sublime. La Biblia describe que Elías fue llevado al cielo en un torbellino de manera repentina. El libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 12 a 15, narra este acontecimiento. Eliseo presenció todo y exclamó: Padre mío, el carro de Israel y sus jinetes. Después de esto, ya no volvió a ver a Elías, y, abrumado por la tristeza, rasgó sus vestiduras en señal de luto. De repente, el pacto divino de inmortalidad de Elías entró en vigor. Nada que pertenezca a Dios muere cuando un hombre o mujer de Dios fallece, y con frecuencia olvidamos esta verdad. Eliseo es un ejemplo notable de ello. Dios siempre tiene un plan preparado, pues en todas las épocas ha levantado a hombres y mujeres para continuar su obra. Dios nunca se queda perplejo preguntándose qué hará su pueblo ahora que uno de sus siervos ha partido. Aunque ya no esté presente entre ellos, nuestro Creador, Dios, es omnipotente y nunca carece de recursos. Eliseo, momentáneamente sorprendido y asustado por la situación, pronto superó su reacción. Se inclinó, recogió el manto del profeta y, recordando las palabras de Elías, volvió a cruzar el río Jordán. Al hacerlo, reclamó el poder que ahora le pertenecía, y desde ese momento inició su propio ministerio profético. También se encuentra el caso de Enoc, cuya primera mención se halla en el libro de Génesis, capítulo 5. Hubo un hombre llamado Enoc, hijo de Caín, pero no es el mismo Enoc mencionado en Génesis 5:21. A la edad de 65 años, Enoc se convirtió en el padre de Matusalén. El libro de Judas afirma que Enoc advertía sobre el juicio inminente del Señor contra los impíos. Enoc era un hombre que caminaba con Dios en medio de la decadencia moral en los días de Noé y proclamaba el juicio venidero. Mientras la mayoría de sus contemporáneos se preocupaban únicamente por registrar sus nacimientos y los hijos que engendraban, Enoc se destacaba. Su testimonio era cautivador y refrescante. Aunque la descripción de Enoc es breve, es profunda y significativa, refleja su caminar íntegro con Dios, lo cual lo condujo a su traslación. Su vida sirvió como ejemplo para generaciones posteriores, enseñándonos a vivir para agradar únicamente a Dios. Enoc nos inspira a buscar una comunión y amistad íntimas con Dios, sabiendo que al hacerlo experimentaremos a Dios de maneras asombrosas.
Enoc caminó con Dios y, por ello, no fue encontrado entre los hombres, porque Dios lo llevó para estar con él en su morada celestial. El caso de Enoc se considera el primer arrebatamiento registrado. Tal vez la comunión entre Enoc y Dios fue tan intensa que la presencia divina lo envolvió y lo llevó. El libro de Hebreos menciona a estos hombres de los cuales el mundo no era digno, Hebreos 11, 5-6. Por la fe, Enoc agradó a Dios y fue arrebatado al cielo sin experimentar la muerte, no fue hallado porque Dios lo había llevado. Antes de ser llevado al cielo, Enoc ya tenía un testimonio registrado de que había caminado con Dios y le había agradado. Pero sin fe es imposible caminar con Dios y agradarle, porque quien se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan diligentemente. Es reconfortante saber que Dios siempre nos proveerá abundantemente y nos cuidará con amor hasta que florezcamos de maneras milagrosas. Dios está siempre en busca de almas fieles y leales que vivan completamente para Él, porque es a través de ellas que se manifiesta y revela su gloria. Según las Escrituras, Enoc no compartió el destino de Adán y sus descendientes, ya que no murió. Enoc se utiliza como un ejemplo del arrebatamiento en el Nuevo Testamento. La traslación de Enoc tiene como propósito enfatizar la verdad de las Escrituras, que promete una redención final para todos los que depositan su fe en el Señor. Aunque la mayoría de los creyentes experimentará la muerte física, el ejemplo de Enoc brinda esperanza a los fieles de que triunfarán sobre la muerte. En resumen, los cristianos en los últimos tiempos pasarán por un arrebatamiento. Ahora nos adentramos en una profecía registrada, una que aún está por cumplirse. Aunque desconocemos el momento exacto del regreso de Jesús, es seguro que enfrentaremos las pruebas de la muerte. Los cristianos de los últimos tiempos pasarán por un arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4, 13-18 dice, hermanos, no queremos que ustedes sean ignorantes respecto a los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, creemos también que Dios traerá mediante Jesús y con él a los que durmieron en él. Les decimos esto por la palabra del Señor, nosotros, los que estemos vivos, los que quedemos hasta la venida del Señor, ciertamente no precederemos a los que duermen. Pues dada la orden, con la voz del arcángel y el sonar de la trompeta de Dios, el mismo Señor descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Consolémonos unos a otros con estas palabras. Así como ocurrió con Enoc, los cristianos también serán arrebatados al cielo.